No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Vamos a darle la bienvenida entonces a la presidenta de Procompetencia, María Elena Vázquez. Bienvenida, María Elena. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, con Procompetencia casi que tenemos que hablar una semana entera porque son muchos los temas que están dentro del radio de acción de Procompetencia, pero vamos a tratar de ir ordenándolo. Vamos a ver. Una de las menciones más recientes de Procompetencia a nivel público, recuerdo que fue a propósito de la aprobación por parte del Congreso de la ley de residuos sólidos. Así es. Y el presidente Abinader, en la semanal, creo que fue la semana pasada, si no me equivoco, cuando le preguntaban sobre el tema, él decía que él pensaba observarla una vez llegara a sus manos, porque entre otras cosas había recibido algunos informes de Procompetencia que le alertaban sobre algunos ajustes que debía recibir el proyecto. Vamos a empezar por allí. ¿Qué decían esos informes de Procompetencia? Si son públicos, si nos lo puede compartir y qué establece específicamente que estuviera incluido en el proyecto que no debería estar. Bueno, efectivamente, nosotros desde que en enero se aprobó en el Senado la modificación de la ley de residuos sólidos, Procompetencia pues presentó un informe de abogacía que es público, se encuentra en nuestro portal web www.procompetencia.gov.do y que enviamos a la Cámara de Diputados. Solicitamos que nos una audiencia con la comisión especial que estaba conociendo del proyecto y al efecto estuvimos en el Congreso Nacional porque ese proyecto pues nos generó muchas preocupaciones en torno a los efectos que podía tener en la libre competencia. Y voy a tu pregunta. Dentro de esas observaciones y esas preocupaciones está que el proyecto de ley generaba una especie de monopolios regionales en favor de particulares. Y como bien todos sabemos, el artículo 50 de la Constitución de la República es muy claro. En la República Dominicana están prohibidos los monopolios, solo son permitidos en favor del Estado y mediante una ley. Por lo tanto, el generar monopolios regionales en los cuales, según la norma, la ley, el proyecto de ley, solo se permitía una planta de valorización atada a un relleno sanitario por región. Entonces, esto obviamente genera unos monopolios regionales. Otro aspecto que también, y saca también a los pequeños, medianos empresarios que están ya en el sector, porque genera al mismo tiempo una barrera estructural porque habría que hacer una inversión muy fuerte para poder tener ambos, la planta de valorización y el relleno sanitario. Igualmente, y eso se erige en una barrera estructural, una barrera un alto costo, claro, para los inversionistas. Igualmente está el tema de los contratos. Generaba contratos, obligaba a suscribir contratos por mínimo de 10 años. Y esto, la propia modificación de la ley, a menos de 5 años de aprobada, deja de manifiesto que es un mercado muy dinámico, que debe y que está en constante innovación, claro, transformación. Entonces, atar los ayuntamientos a un contrato de 10 años, pues definitivamente genera también distorsiones en el mercado, paraliza la innovación y en un sector tan importante que tiene que ver con el medio ambiente, pero también con la salud de los dominicanos y dominicanas. Una pregunta, María Elena. Eso, principalmente la parte del monopolio regional y esto último que nos comentas sobre los 10 años de contrato, ¿no era algo que de alguna forma podían identificar en las comisiones? Porque yo tengo desde antes de entrar al programa, que entré en enero, febrero, escuchando el tema de la ley de residuos sólidos y la ley de residuos sólidos. O sea, no había forma de que los mismos legisladores pudieran decir, pero espérate, pero es que aquí
yo le estoy entregando el mercado completo a este empresario o a esta empresa? Bueno, Procompetencia tiene ese rol, la ley le atribuye ese rol de durante el proceso de aprobación de las normas, Claro. Presentar esos informes de abogacía de la competencia, que así se denominan, que es abogar por que se defienda, porque se respete la libre y leal competencia. Y en esas atribuciones es que enviamos esos informes, que hemos enviado informes de todo tipo de leyes al Congreso Nacional y que nos obliga a tener esa interacción y a alertar para poder cumplir con nuestra función. ¿Algún exista. negocio se va a caer ahí? Bueno. Y no se lo va a agradecer a Procompetencia. Bueno, lamentablemente, bueno, ese es el rol para el que fuimos designados Bueno, claro. y Qué bueno tenemos que cumplirlo. Hay que lo hacen con responsabilidad. Entonces hay que Si alertar no, exacto. Así Bueno. Hay que mismo. hacerlo. Así mismo. La Muy ley bien. es la ley. y hay que cumplirla. Hay que Y no solamente la ley, Ajenado aquí en estamos esa hablando de comisión. una violación constitucional, o sea, de nuestra Carta Magna. O sea, estamos hablando de una violación no solo a la Ley de Defensa de la Competencia, sino a la Carta Sustantiva, a la Constitución de la República, al artículo 50, numeral 1 y 217 de la Constitución de la República. Me encanta escuchar eso, Marilena, porque así como acaba de decir Jorge, y a mí también me sorprende que haya una institución del Estado que levante una bandera ante un proyecto que puede ser perjudicial en líneas generales a un sector, a distintos sectores, que pudiera estar representando un negocio para un particular que esté impulsando esa ley, que no lo sé, pero todos sospechamos. Y eso me hace... Oh, pero todo el mundo sabe cómo entró ese proyecto al Senado y de qué manera. ¿O tú no lo sabes? No, yo no sé, yo. No, usted sí sabe, usted sí Yo- sabe. Yo Lo sé quién lo cierto puso es- a votación y no fue ese día. Bueno, lo cierto es, saliéndonos del Congreso, pero que esto me ayuda a hablar de que efectivamente entonces hay una política, como usted anunciaba hace poco, el lanzamiento de una política de competencia. Y me gustaría que me explicara entonces en qué consiste esa política, si precisamente este tipo de acciones de parte del organismo responden a esa política que ustedes están tratando de instaurar por primera vez en el país. Efectivamente, esto es todo parte de un mismo paquete, por así decirlo. Nosotros tenemos el mandato y estamos cumpliendo con nuestras atribuciones primero, de respetar la Constitución y las leyes, ¿verdad? La Constitución de la República, la Ley de Defensa de la Competencia. Y en esa labor de abogacía que hemos venido desplegando, hemos aprobado, el Consejo Directivo presentó al Poder Ejecutivo en diciembre del año pasado una propuesta de política nacional de competencia. Es la primera vez que el Consejo Directivo cumple con ese mandato del artículo 31, literal O, de la Ley de Defensa de la Competencia, y que fue acogida por el presidente de la República y que emitió un decreto, el 196-25, mediante la cual ordena la implementación de la Política Nacional de Competencia. Y con esto debo decir que nos convertimos en el primer país de toda la región en tener una Política Nacional de Competencia claramente definida. ¿Para qué? Para que todas las instituciones del Estado trabajemos de manera coordinada en favor de la libre y leal competencia. En el decreto se crea todo un sistema para la implementación de esa Política Nacional de Competencia. Se genera un comité que es quien tiene el deber de implementar la política, generar mesas de trabajo. Y esa Política Nacional de Competencia involucra unas 34 instituciones del Estado y se encuentra atada, se encuentra estructurada, tomando como referencia y alineada con la Estrategia Nacional de Desarrollo, con el Plan Plurianual y con el proyecto de Meta RD 2036, del cual, por cierto, Procompetencia es parte de ese proyecto Meta 2036. Estamos dentro de la mesa de comercio y en la cual estamos trabajando para poder presentar una propuesta al Poder Ejecutivo. Me parece excelente porque además nos coloca como referente a nivel mundial al ser los primeros en la región en tener esta política. En escenarios internacionales, ¿hemos tenido la oportunidad de compartir cómo ha sido la experiencia de transformación a nivel local? Sí, hemos sido invitados a Perú, en Lima, Perú,
que de hecho es el segundo país de la región que está trabajando en una política nacional de competencia, y estuvimos pues compartiendo nuestra experiencia de cómo logramos articular esta política nacional de competencia con el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ahora Ministerio de Hacienda, y Procompetencia y el Ministerio de Industria y Comercio, para poder lograr esta política nacional de competencia y erigirnos en el primer país de la región en tener una política de esta naturaleza, lo cual permite efectivamente que no solo hablemos de sanción, no solo hablemos de defensa de la competencia, sino de una política pública de derecho de defensa de la competencia que permita que todas las instituciones trabajen. Porque uno de los grandes problemas que tenemos en Procompetencia y casi todas las autoridades de competencia es la falta de articulación con las demás instituciones, y que van todas las instituciones del Estado de manera individual haciendo cosas, y desde el Estado no hay una alineación, por así decirlo, entre todas las instituciones. Mi pregunta iba más o menos por esa línea, María Elena. ¿Cuáles han sido los retos? ¿Cuáles son los retos que enfrentamos como país con relación a la competencia? Son muchos. Y yo digo que uno de los principales retos es justamente crear una cultura de libre y leal competencia. Decía un amigo, como mañoso lo dominicano, un amigo académico decía, un amigo académico decía que el derecho de la competencia parecería un poco contra natura, porque en principio se supone que lo normal es ponerse de acuerdo para hacer negocios y demás. No obstante, en derecho de la competencia, ponerse de acuerdo para fijar precios está prohibido por la ley. Usted no puede ponerse de acuerdo para fijar el precio de un producto. Eso es colusión. Eso es colusión. Correcto. Y si lo ponen por debajo del mercado, ¿sabe cómo se llama? Dumping. Exacto, en el mercado internacional. Y aquí, los únicos expertos en competencia aquí son usted y María Elena. Y aquí se llamaría precio predatorio. Precio predatorio. Que es cuando tú vendes por debajo del precio de producción. Igual, entonces, tenemos muchos retos. Eso de crear una cultura de libre y leal competencia, de que se entienda que todos los agentes del mercado deben competir en igualdad de condiciones, que se conozca el quehacer de Procompetencia, que puedan denunciar en Procompetencia, porque a veces se hacen las denuncias, pero a través de los medios de comunicación, pero no se oficializa, no se presenta directamente en la institución, y Procompetencia es una institución que tiene recursos limitados, poco personal, y tiene que priorizar las acciones que va a encaminar. Si se hace la denuncia, pues tiene la obligación de realizar las investigaciones y eventualmente pues sancionar. Pero por ejemplo, en casos como, voy a poner un caso hipotético, un caso de monopolio. Quien ejerce un monopolio normalmente es un gigante, independientemente del sector. Si yo me siento afectado por un caso de monopolio, ¿quién me garantiza a mí que Procompetencia me va a escuchar a mí, que soy un simple ciudadano, versus ese gigante que está tratando de ejercer ese monopolio? Bueno, lo que pasa es, voy a aclarar algo. En República Dominicana, la posición de dominio está permitida, no está prohibida. ¿Qué es la posición de dominio? Es cuando un agente económico tiene el poder de mercado para definir cómo se va a comportar ese mercado, cuando, bueno, es lo que se asume como una especie de monopolio que puede darse por el buen ejercicio de la actividad económica. Pero lo que está prohibido, lo que sí está prohibido tanto por la Constitución como por la Ley General de Defensa de la Competencia, es el abuso de posición de dominio, que es a lo que tú te estarías refiriendo, Alexander, cuando hablas de que está siendo víctima de una conducta producto de un monopolio. Está siendo víctima de un abuso de posición de dominio. Puede ir a Procompetencia y Procompetencia hacer la denuncia, y Procompetencia, pues la Dirección Ejecutiva de Procompetencia hará las investigaciones, y si efectivamente hay un abuso de posición dominante, pues
hará los estudios. El primero determinará el mercado relevante, luego para poder identificar que tiene una posición de dominio y luego entonces tiene que acreditar la conducta y tener las pruebas para presentarla al Consejo Directivo, que es una especie de tribunal administrativo de la competencia. ¿Y qué tan frecuentes son las denuncias? Se reciben muchas denuncias, tienen muchas investigaciones en sus manos en este momento. Yo me imagino, bueno, esto va a parecer que estoy hablando a favor de su gestión, pero yo, antes de el Procompetencia de antes, y que me discuse Yolanda, pero yo no escuché mucha de la gestión anterior. No voy a decir que no hicieron nada porque no tengo los elementos a mano, pero Procompetencia la estoy escuchando mucho en estos últimos años. Eso me imagino que ayuda a que cada vez haya más denuncias. Entonces, ¿qué volumen de denuncias reciben ustedes en este momento? La verdad es que la mayoría de los casos que se han aperturado han sido de oficio. No es tan común recibir denuncias. Sí ha habido por ejemplo, hay una denuncia en el caso de las fintech que se está llevando y que se está conociendo en el Consejo Directivo. Ese fue a propósito de una denuncia. De hecho, el primer caso de colusión en compras y contrataciones públicas que sancionamos el año pasado inició con una denuncia de un oferente ante Comedores Económicos, y Comedores Económicos pues los remitió a Procompetencia, y gracias a esa colaboración de Comedores Económicos se pudo pues sancionar ese primer caso de colusión en compras y contrataciones públicas. Ahora mismo puedo decirlo porque el director ejecutivo debe compartir al Consejo Directivo y a las partes. Hay abiertas 2 investigaciones en el caso también de colusión en compras y contrataciones públicas, y tenemos 2 casos que están en fase de audiencia y de conocimiento por parte del Consejo Directivo. Pero la verdad es que no recibimos un gran volumen de denuncias, y por eso insistimos en la necesidad de que conozcan cuáles son las conductas, cuál es el procedimiento para denunciar ante Procompetencia, que se puede hacer incluso a través de la página web www.procompetencia.gov.do o de manera física allá en nuestras instalaciones en la calle Caonabo número 33 en Gasco. Con todo esto que hablabas, ¿qué efecto sancionatorio tiene las acciones de Procompetencia? ¿Hay un efecto vinculante de sus decisiones? Bueno, sí, Procompetencia puede imponer sanciones de multa que van desde 30 a 3,000 salarios mínimos del sector a que corresponda. Eso. Pero 3,000 salarios mínimos es algo, bueno, ¿no? Depende de qué tipo de empresa se trate, porque Claro. si es una empresa, una gigante, una gran empresa, son casi unos 48 millones de pesos, que no es tanto. Si es una microempresa, pues Ay, pero obviamente se siente sería como muchísimo. quiera. Pero sí, va de 30 a 3,000 salarios mínimos. Las sanciones que puede imponer Procompetencia en el caso de abuso de posición dominante y de prácticas concertadas. Dentro de esto, la colusión. En el caso de la competencia desleal, solo puede ordenar el cese de la conducta. ¿Cuál es el renglón de la economía más propenso? exacto? ¿Tienen algún estudio ustedes sobre eso? ¿Cuál es ese sector o renglón que hay que observar a 4 ojos? Porque siempre hay como... Bueno, nosotros, Pues. Procompetencia tiene un observatorio de condiciones de competencia en los mercados que se publica semestralmente a partir de la información pública disponible. Y ese observatorio de condiciones de competencia ve los mercados, no empresas. Y hay sectores de la economía que tienen muchos niveles de concentración. Y los niveles de concentración no implican en principio que hay prácticas anticompetitivas, pero sí son una advertencia para que la Dirección Ejecutiva de Procompetencia lo tenga bajo la mira. Y dentro de esos sectores de la economía hay varios. De hecho, acabamos de publicar un estudio sobre las ARS en el cual se establece que
3 ARS concentran el 70% del mercado. También están las AFP, están el mercado de la construcción, hay diversos mercados que tienen unos niveles de concentración que nosotros en ese semáforo, dependiendo del nivel de concentración, aparecen en rojo, amarillo o verde. Hay unos criterios que fueron aprobados por el Consejo Directivo para establecer esa nomenclatura. También tenemos un observatorio de condiciones de competencia en las compras públicas, que ese es un observatorio que lo utiliza, que es una herramienta de trabajo de la dirección ejecutiva y que la utiliza para monitorear los procesos de compras y contrataciones públicas. O sea que sí, Procompetencia, la Dirección Ejecutiva de Procompetencia tiene herramientas que se ha diseñado para poder monitorear los mercados y también hacemos, como te decía Miralba, estudios de condiciones de competencia en los mercados y el más reciente fue precisamente ese que les trajimos en el día de hoy de las ARS, en el cual presentamos recientemente y que presenta hallazgos importantes, pero también recomendaciones. Sobre ese tema, sobre las ARS, qué recomiendan ustedes? Bueno, ¿Qué ahí... encontraron? ¿Qué recomiendan? Bueno, como te decía, encontramos que 3 ARS concentran el 70% del mercado, una asimetría importante en los temas, en la información que entre consumidores y quienes oferentes del servicio. También encontramos una distorsión que genera una distorsión, la forma en que está concebida la repartición de los usuarios en las ARS. Y te voy a poner un ejemplo. Una persona que entra nueva a una empresa a trabajar y que no está en una ARS, el sistema lo lleva a la ARS en la cual hay un mayor número de trabajadores en esa empresa. Y esto obviamente genera un círculo vicioso en el cual pues esas ARS, las más grandes, se ven favorecidas. Entonces nosotros dentro de las recomendaciones que presentamos está que se modifique esa parte y que se informe adecuadamente a los usuarios para que los usuarios a partir de sus necesidades puedan escoger cuál es la ARS en las cuales ellos quieren estar, ser parte. Igualmente, tiene barreras estructurales importantes a nivel de tecnología y recomendamos pues que se aperture y esto es sobre todo un aporte que hacemos desde Procompetencia. Es un estudio bastante amplio, abarca 14 años, va desde el 2010 al 2024 y lo presentamos como un aporte para la discusión de la Ley de Seguridad Social, que debe ser modificada, pero debe ser modificada atendiendo sobre todo a que responda a las necesidades del pueblo dominicano, a las necesidades de salud que tiene la población dominicana y que privilegie a la salud y el bienestar de los dominicanos y dominicanas. Un momento antes de que entraras a cabina, yo comentaba sobre una situación que hay con las ARS y el tema de la tarifa uniforme, que en muchos casos perjudica a las personas mayores. ¿Tiene alguna incidencia Procompetencia en este tipo de situaciones? Eso tiene que ver mucho con el tema de la calidad del servicio. Nosotros sobre todo vemos el tema de las condiciones de competencia, pero definitivamente ese es un tema que pienso personalmente, no como presidenta de Procompetencia, que tiene que ponerse sobre la mesa, que tiene que evaluarse, porque la verdad es que nuestros envejecientes, las personas, después todos nosotros vamos, como digo yo, el que no muere joven va para viejo. Y todos nosotros, si permanecemos vivos, vamos a ser víctimas también de esa exclusión que existe en el sistema de las personas después que dan la vida, después que trabajan toda su vida, pues se ven hasta cierto punto excluida del sistema y la verdad es que es muy injusto. Pero esa es una opinión de María Elena Vázquez, muy personal. Y con el tema porque cuando Miralba hacía el comentario más temprano,
Fuera del aire llegamos a comentar que tenía que ver de alguna forma con el tema del per cápita diferenciado. ¿Eso ahí ustedes tendrían alguna incidencia en lo que se busca hacer con el tema de per cápita diferenciado? Que me parece que es que no haya un número unificado para todos los afiliados Como de las una áreas, tabla dependiendo de edades y demás. Ese tema, nosotros, Procompetencia, no se nos ha remitido oficialmente, pero Ujú. sí de oficio, como al efecto lo hacemos, se está evaluando en la Buenísimo. Dirección de Abogacía de la Competencia para eventualmente emitir un informe respecto al tema. O sea que Buenísimo. está en análisis. Vi recientemente que ustedes han estado entrenando gente, funcionarios de compras y contrataciones en las distintas instituciones para detectar lo que comentabas de potenciales casos de colusión. Efectivamente, esa es una iniciativa que estamos trabajando con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Suscribimos un acuerdo con doña Milagros en abril y inmediatamente el día 4 de abril y el día 7 ya estábamos formando a los oficiales de integridad y cumplimiento normativo de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Y es un proyecto bastante ambicioso. Pretendemos formar unos 1,000 funcionarios públicos al finalizar el año. Ya vamos en unos 750 más o menos. Y la idea y el objetivo de esto tiene un doble propósito. Por un lado, promover la libre competencia durante la elaboración de los pliegos de condiciones, que es, como digo yo, donde se bate el cobre. Ahí, pues que estos oficiales de integridad gubernamental, que son parte de los comités de compras, pues tengan el conocimiento para que los pliegos de condiciones sean lo más abiertos y competitivos posible. Y por otra parte, y esta parte es, por supuesto, prevenir, ¿verdad? Y promover la libre competencia. Por otra parte, pues que tengan el conocimiento para poder identificar alertas colusorias, patrones que pueden entenderse que son prácticas colusorias y que inmediatamente puedan remitir a Procompetencia o a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, según corresponda, para evitar también, y en todo caso, si ya se dio el proceso, si ya se adjudicó, pues que Procompetencia pueda sancionar eventualmente a esos oferentes. Esto, la verdad es que yo creo que es uno de los proyectos más ambiciosos, pero también más satisfactorios de los que estamos realizando desde Procompetencia, porque a mi juicio la colusión en compras y contrataciones públicas es la más lesiva de todas las prácticas anticompetitivas, porque afecta a los más vulnerables. Son cuando el Estado termina comprando más caro, cuando dos o tres oferentes se ponen de acuerdo para fijar el precio, para repartirse el mercado, para repartirse los procesos de compra en las instituciones públicas, pues resulta que el Estado termina comprando más caro y deja de cumplir su función social de garantizar salud, hospitales, escuelas, los recursos se distraen a otro lugar. A las personas más vulnerables de la República Dominicana. Y por ejemplo, el caso de las personas en ese mismo tema de las compras y contrataciones con el Estado, personas que se dedican a incidentar las licitaciones para luego extorsionar al que gana la licitación. Eso no tiene nada que ver con... Bueno, ahí sobre todo tiene que entrar la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas como órgano rector, porque la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas es el órgano rector de las compras públicas. Nosotros intervenimos sobre todo cuando ya se ha ejecutado el contrato, ya se ha dado el contrato y se ha generado se identifica que hubo una fijación de precios, que se pusieron de acuerdo o que participaron, por ejemplo, en principio 5 oferentes, pero de buenas a primeras solamente quedó uno, pero ese uno que quedó subcontrata a 2 o 3 de los que participaron. Entonces ahí definitivamente hay una violación, hay una práctica anticompetitiva y Procompetencia actúa y pues eventualmente sanciona. ¿Y hay casos sancionados que pueda compartir? Así emblemático que uno pueda decir, ajá, no bueno, sabía.
El año pasado sancionamos el primer caso de colusión en compras y contrataciones públicas, 2 empresas que se pusieron de acuerdo para, presentaron en un proceso, bueno, precisamente para adquirir los alimentos de los privados de libertad. Y en ese proceso presentaron 2 empresas, los mismos productos, en el mismo orden, solo variaba en 2 rubros y al final, cuando hacía el cálculo, les daba la misma suma, era la misma oferta. Con los mismos pero céntimos, los mismos... Sí, todo igual, pero incluso en uno de las ofertas cambiaba, la cantidad era diferente y en otro era la leche eran distintas, pero la oferta distinto. técnica, la ficha técnica era igual. Entonces, por eso se identificó y se sancionó a esas 2 empresas. Y una pregunta, Mariana, ya casi estamos terminando, para que Anabel no me cuelgue. En esos casos, ¿ustedes tienen manera de identificar si solamente están involucradas las empresas? Esa es una. Y lo otro, sí sería importante confirmar que dentro de la implementación de la política de competencia va a haber, dentro de esa implementación, capacitación en todas las instituciones del Estado para fomentar verdaderamente y que funcione verdaderamente la política de competencia. Pero la primera no te me quedes sin contestarla. La primera fue... ¿Ustedes tienen cómo identificar o han identificado en algún caso si solamente las empresas están involucradas en esos casos? Bueno, los oferentes. En principio, se hace la investigación en torno a todo el proceso. Ahora bien, y de hecho, en principio también la ley permite que las personas físicas también sean tengan una sanción. Claro. No obstante, los remite al Código Procesal Penal. En la modificación de la Ley de Defensa de la Competencia que estamos trabajando a propósito del peer review, del cual ya hemos conversado aquí en esta cabina, nosotros ya tenemos el proyecto y en ese proyecto también se incluyen a las personas físicas, ya sea los gerentes de las empresas, a los directores financieros y a todo el que esté involucrado en los procesos de prácticas anticompetitivas y que Procompetencia, al igual que todos los países de la región, pues pueda también sancionar a estos actores que se involucran y que al final de cuentas son quienes ejecutan también la conducta. Nosotros estamos en ese proyecto que de verdad va a venir a actualizar y a sentar las bases para un respeto efectivo y de la libre y leal competencia en la República Dominicana. Y en cuanto a la segunda pregunta, eso es parte del plan estratégico y es parte de lo que venimos haciendo. De hecho, con la Dirección General de Compras y Contrataciones, esos oficiales de integridad gubernamental son de todas las instituciones públicas que tienen oficiales de integridad, que son todas. Entonces, y también con los comités de compras en sentido general. O sea que sí, estamos trabajando en esa formación de los funcionarios públicos para que tengan conocimiento y puedan identificar las prácticas colusorias. Pero también tú sabes que estamos desde el primer día trabajando con la academia y tenemos el concurso de Escribiendo por la Competencia, que de hecho ahora, ya este 24 de agosto es la fecha tope para presentar los escritos, los ensayos de este concurso que este año pues se inscribieron 456 personas para escribir por la competencia. O sea que estamos trabajando en esa creación de esa cultura de libre y leal competencia. Es lento el proceso, pero no hemos desfallecido, estamos trabajando y yo creo que poco a poco se va logrando la meta de que cada vez más dominicanos y dominicanas conozcan la importancia de la libre competencia, que no es solo un tema de eficiencia económica. La libre competencia tiene un efecto en la calidad de vida, en el bienestar de los dominicanos y dominicanas. Muy bien, Marilena. Gracias. De verdad que gracias. Muy positivo todo. Yo le puedo mandar contigo un mensaje a doña Milagros. Ay. Claro que sí. Es que nos ha hablado mucho de los oficiales de integridad. Me parece que
de verdad es un gran trabajo que ha hecho doña Milagros allí en la Dirección de Ética Gubernamental. Me voy a parar. ¿No? Porque son personas que velan por el tema de la integridad en las instituciones, ¿verdad? Para evitar precisamente temas de corrupción. Pero el consejo que quiero darle a doña Milagros a través suyo, usted se lo va a llevar, es que esos oficiales de integridad, que yo no sé cuáles son sus posiciones dentro de las instituciones, pero independientemente de las posiciones, yo asumo que no será el director general, ni será el director de no sé qué, sino probablemente personal medio, incluso personal de más abajo, que tengan los mejores salarios en esas instituciones, que mientras más le paguen, primero se van a sentir más motivados, pero segundo no se verán sensibilizados por cualquiera que, porque como decía el papá de Betty la Fea, el diablo es puerco. No. Pero yo voy, Denle ese mensaje. pero yo voy aquí a hablar por doña Milagros y con el perdón de doña Milagros, pero debo decir que los salarios de los oficiales de integridad gubernamental no los paga la DGI, los pagan las instituciones del Estado. Entonces yo creo, y también que me perdone mi amigo Sigmund por lo que voy a decir, pero creo que el mensaje debe ser redirigido al MAP. Es verdad. Atención, Sigmund. Entonces el mensaje para ti, escúchame, doña Milagros. Gracias, Marilena. Muy amable. Amigos, Marilena Vázquez, presidenta del Consejo de Procompetencia con nosotros. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.